Hola, buenas tardes. Soy José María Sánchez Argüelles. Estudio en la Universidad Tecnológica de Puebla, la carrera de mantenimiento área industrial. Y hoy vengo presentando el instrumento virtual para diagnosticar y corregir balance de máquinas rotativas. Bueno, en este caso se va a analizar de un artículo sobre un instrumento virtual que diagnostica y corrige el desbalance de un equipo. Las tecnologías que se aplican en el mantenimiento predictivo se utilizan en el análisis de vibraciones y una técnica utilizada por pues, técnicos e ingenieros en mantenimiento. Se utiliza esta técnica porque hace que sea posible predecir una gran cantidad de fallas en una gran gama de equipos con presupuesto pues principalmente razonable. Eh, la vibración mecánica es un indicador preciso eh, y práctico, práctico y confiable del estado de una máquina. Los bajos niveles de vibración son cualidades que un equipo tiene y indica que está en un buen estado. El desbalance de un desvío es la principal causa de vibración en equipo que rota, y esto causa que de que los rotamientos se sometan a una mayor carga dinámica, unas mayores cargas dinámicas, y esto provoca que se disminuya la vida útil de los elementos rotativos. El desbalance mecánico es la fuente de vibración más común en los equipos y sistemas con elementos rotativos. Todos los rotores tienen un nivel de desbalanceo residual, y no depende de que se operen en las tolerancias de capacidad. Eh, eh, el conservar el conservar el desbalance residual dentro de las tolerancias de calidad depende, permite fallas por fatiga de las estructuras y los elementos asociados con los elementos rotativos o rotatorios. Consecuentemente, aumenta la vida útil del sistema rotatorio, incorporando un ahorro de energía y sucesivamente perder poder prevenir cargas excesivas en los rotamientos por sobrecarga. Las causas de desbalanceo mecánico son muy comunes, son las más comunes, y pues son las las fallas de homogeneidad entre materiales, flechas flexionadas, errores de tolerancia y maquinaria, cambios de componentes en el rotor, desgaste irregular en la operación de la máquina, dispositivos o acumulación de material, perdón, depósitos o acumulación de material, distribución del motor. El desbalanceo mecánico es muy grave, ya que todo rotor posee un balanceo residual, y la aplicación de una técnica mecánica matemática da un ejemplo de medición para de deducir el desbalanceo a la más baja frecuencia de vibración. En muchas ocasiones resulta inapropiada y costoso. Eh, por esta situación se crean normas para que satisfagan los requerimientos, para que se aseguren de que un buen funcionamiento de los elementos
en donde aclara el compromiso técnico y económico. Las normas consideran elementos fundamentales que se deben de tomar en cuenta antes de seleccionar los criterios de aceptación del desbalance residual. Las consideraciones son la geometría podría propia del lineamiento rotatorio, velocidad del giro, masa inicial de los elementos del elemento, plano de corrección. Hay tres tipos de desbalanceo que están presentes en un sistema dinámico rotatorio. Se clasifican como estático, por par de fuerzas, y dinámico. El desbalanceo estático es el caso más simple de desbalanceo y sucede cuando el rotor uniforme de masas tomando una flecha, montado en una flecha, no se coincide con un eje de rotación o con un eje de simetría geométrica, si una más pequeña se fija al rotor y una distancia a partir del eje de rotamiento. En este caso el rotor está desbalanceado. Y el siguiente es desbalanceo por fuerza. En este caso el cilindro es posible tener dos masas iguales colocadas a una distancia igual al centro de gravedad pero opuestas. En el caso del rotor está balanceado estáticamente, pero las masas causan un cambio de orientación. Los ejes de inerción, principalmente los centroides. Y por último, el desbalanceo dinámico. Es normal que el desbalanceo de un rotor es la combinación de desbalanceo estático y el desbalanceo por par de fuerzas. Para poder corregir el desbalanceo dinámico es requerido hacer menciones de vibración mientras el rotor está en funcionamiento y hacer correcciones en dos planos. Lo explicado anteriormente muestra de manera general y superficial los tipos de desbalanceos mecánicos que se pueden encontrar en un sistema rotatorio. Por infortunio, la solución depende de una gran gama de posibilidades y variables que afectan las características propias de los elementos mecánicos que están operando y la importancia del balanceo dinámico en las máquinas, en los equipos rotativos. Se puede observar al revisar el desempeño de un equipo eléctrico rotativo. Uno de los puntos más importantes es observar y constatar que el desbalanceo se localiza en un rango aceptable de funcionamiento, el cual se verá reflejado en el estado vibratorio de un equipo. De esta forma, al realizar un análisis de vibración, es posible determinar si la causa principal de desbalanceo, la causa principal de un desbalanceo, a ver qué medidas son posibles y necesarias para corregir la vibración. Y pues eso es todo y muchísimas gracias.